Aleluya. Las advertencias siempre son de alerta. La mayoría de las advertencias son de alerta. Cuando usted recibe una notificación en su teléfono, es porque el clima viene una lluvia fuerte o una nevada fuerte, o posiblemente alguien se robó un niño, que es la alerta Amber. Vive el Señor. Y normalmente las notificaciones o las advertencias, vive el Señor, es para cuidarnos, para protegernos, es para ponernos un cerco, decirnos, ten cuidado con lo que está sucediendo, con lo que está pasando, vive el Señor. Y Dios siempre nos ha hablado a cada uno de nosotros mientras vamos peregrinando en esta vida acerca de los peligros que podemos correr, vive el Señor. Y fíjense, uno de los peligros más grandes que podemos caer específicamente es alejarnos de Dios. Y este peligro o esta advertencia específicamente, mis hermanos, es una de las advertencias que poco prestamos atención. Mis hermanos. Mire, Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, le escribe específicamente por algunas razones que estaban sucediendo en aquellas regiones. Y una de ellas es que la buena noticia es que los gentiles habían aceptado el evangelio de nuestro Señor Jesús. La segunda noticia es que un gran número de fariseos se habían convertido. Un gran número de fariseos se habían convertido, vive Dios, aleluya, habían aceptado a Jesús, vive el Señor, aleluya, y era de regocijo. El problema era que estos fariseos habían salido, vive Dios, aleluya, visitando a cada región donde habían aceptado a Jesús, y le decían a los gentiles que si no se circuncidaban conforme el rito de Moisés no podían ser salvos. Vive Dios, aleluya. Y es por eso el motivo de esta carta, vive Dios, aleluya. Y esta carta lleva esperanza al grupo gentil que en aquel entonces se había convertido y hasta el día de hoy es de gran bendición a nuestras vidas. Vive Dios, aleluya. Y fíjense, es bien importante que leamos siempre el escrito, la palabra de Dios dentro del contexto de lo cual se ha escrito. Es bien importante porque si se lo sacamos fuera del contexto, armamos otra teología, otras enseñanzas que no van de acuerdo a las Escrituras. ¿La Escritura se puede torcer? Sí, se puede torcer. Se puede torcer. ¿Por qué cree usted que hay muchas religiones? Y cada religión dice que está en la verdad. Todas las religiones. Usted habla con un testigo, los testigos dicen que todas las religiones están mal, menos ellos. Usted habla con un adventista, es lo mismo, vive el Señor. Aleluya. Y es por eso es necesario que veamos las Escrituras dentro de su contexto, para no salirnos del mensaje principal de Dios. Aleluya. Entonces, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, el problema específicamente era que a través de la enseñanza de los fariseos o de las instrucciones que los fariseos traían específicamente, y acordémonos, este paréntesis, es que los fariseos estaban familiarizados más con la ley de Moisés y con las tradiciones que surgieron años después en el tiempo de los macabeos. Estas instrucciones o estas enseñanzas que ellos traían eran extras bíblicas, que no eran conformes a la palabra del Señor. Entonces, cuando estos fariseos llegan específicamente, querían específicamente que los gentiles siguieran todas las reglas y costumbres que ellos llevaban. Y es por eso específicamente que Pablo le habla a los Gálatas y le dice, Gálatas, vive Dios, aleluya, ustedes corrían bien, estaban bien, ¿quién les estorbó para no seguir la verdad? Le hace una pregunta, ustedes respóndanme, ¿recibieron el Espíritu por creer por fe o por las obras de la ley? Aleluya. Y específicamente era chocante esta carta. ¿Por qué? Porque era un despertar a estos Gálatas que estaban desviando por estas enseñanzas, mis hermanos. Mire, es bueno escudriñar las Escrituras. Es bueno saber si el camino que estamos parados es el correcto o no. Es bueno
Que sea la palabra del Señor que nos ilumine, que abra el entendimiento de aquellas cosas que si hay algo erróneo, corregirlas. Por la Biblia, por la palabra del Señor. Vive Dios, aleluya. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas que el justo por la fe vivirá. Y que no eran necesarias aquellas cosas para la salvación, porque si algo se le añade a la salvación, deja de ser por gracia. La salvación específicamente es un regalo, es un don de Dios no merecido a cada uno de nosotros. Vive Dios, aleluya, viendo la condición en la que estábamos, con el corazón lleno de amor, vive el Señor. Él extiende la salvación a todo el mundo, no importa la raza, no importa el color, no importa la estatura, no importa el estatus social, vive el Señor. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y estemos delante de su presencia. Ese es nuestro Dios. El hombre pone condición. Aleluya. Santo. Vive el Señor. Entonces, para llegar a este versículo, mire, Pablo se da cuenta de algo y es necesario que nosotros nos veamos como hermanos. Y si somos hermanos, vamos a cuidarnos los unos de los otros. Esta es la familia de la fe, la familia que vamos, si permanecemos hasta que Cristo venga o partamos para allá, al otro lado, vive el Señor. Es esta familia la que va a estar allá. Aleluya. Estoy más que seguro que todos nosotros deseamos que nuestros familiares estén con nosotros. ¿Ah? Que aquellos que no creen, papá, que no creen, mamá, que no creen, nuestros hermanos, nuestros abuelos. Estoy más que seguro que usted y yo queremos que ellos estén con nosotros. Vive el Señor, pero no desmayemos, oremos por ellos, que sea Dios quien los despierte, vive el Señor, porque lo que usted y yo no podemos cambiar, Él puede cambiar el corazón de aquel que está duro, vive el Señor, aquel que está aferrado a costumbre. Él es el único que puede transformar estas cosas. No desmayemos. Sigamos intercediendo, mis hermanos, aunque veamos que la lucha es difícil, vive el Señor, para Dios no hay nada imposible, vive el Señor. Si Él pudo convertir tu corazón y mi corazón, Él es capaz de convertir a nuestros familiares. Pero no desmayemos. Aleluya. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas específicamente, porque esta congregación o esta asamblea, vive Dios, aleluya, se tenían que cuidar los unos con los otros. Mire, nosotros huyendo de la vida que llevábamos, ¿se imagina que regresemos otra vez a esa misma vida? Y mire, este es un peligro. Por eso le hablé en la introducción de las advertencias, porque las advertencias son necesarias. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ese es el secreto. Ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Porque, mis hermanos, este es un reino espiritual, no es carnal. Porque tenemos que pelear con las armas espirituales. Viva el Señor. Nuestro Dios es un ser espiritual, no es un ser carnal. Por eso adoramos a algo que no vemos. Viva el Señor. Pero Él está en medio de su congregación, de su pueblo. Vive Dios, aleluya. Santo. Nadie ha visto a Dios. Y el único que tuvo el privilegio solo vio las espaldas de nuestro Dios. Aleluya. Por eso no tenemos imágenes, no tenemos estatuas, vive Dios, aleluya, porque no hay nada que pueda representar la grandeza de nuestro Dios, vive el Señor. No podemos encerrarlo en algo insignificante porque nuestro Dios es grande y no puede ser encerrado en algo insignificante. Y nuestro Dios es espiritual. Y el secreto, Pablo les habla y dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Aleluya.
Vive el Señor. Y aquí está otro detalle. ¿Cómo vamos a restaurar a alguien si no quiere dejarse restaurar? Porque mire, normalmente el 85% de las personas que se desvían, que caen, como usted lo quiera entender, la mayoría se aleja por vergüenza. La mayoría pone un escudo de protección a sí misma. La mayoría, mis hermanos. Y es difícil restaurar a alguien que no quiere dejarse restaurar. Pero tenemos que considerar, mis hermanos, Pablo dice, oigan bien lo que dice Pablo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Porque si hoy tú estás fuerte, viva el Señor, no, ojalá que seas así toda tu vida. Pero hay momentos en que podemos flaquear. ¿Sabe que mire, curiosamente cuando comenzamos en los caminos del Señor, íbamos de subida. Nuestro pensamiento era el servicio, alabar al Señor. Nuestro deseo en nuestro corazón es que nos dieran un devocional para cantar a nuestro Dios, dirigir un devocional. Nuestro pensamiento era conocer la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestro deseo, vive Dios, aleluya, era estar en las vigilias, vive el Señor, y no perdernos ninguna vigilia. Nuestro anhelo era conocer todos los profetas, todos los milagros, vive el Señor. Es más, nuestra ilusión muchas veces era ser uno de ellos. E íbamos de cero al Señor, no nos perdíamos ningún servicio. Pero cuando va pasando el tiempo, nos quedamos en un estatus y luego vamos declinando. Poco a poco, sin que usted se dé cuenta. Cuando vamos a leer la palabra, nos llega un mensaje, abrimos el mensaje y nos olvidamos de la palabra del Señor. Queremos hacer un estudio, viva el Señor, y queremos abrir una aplicación de la Biblia que se encuentra en nuestro teléfono y nos lleva a otra cosa. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos enfriando del continuo seguimiento a nuestro Dios. Y es por eso que Pablo le dice, considérate a ti mismo. Si hoy estás fuerte, viva el Señor, aleluya, dale gracias a Dios y no descuides esto, porque Pablo dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, del cual no hay disolución, algo que se disuelve, viva el Señor, sino que se permanece en nosotros, pero estar lleno permanente. Aleluya. Viva el Señor. Traigo 3 ejemplos en esta preciosa tarde, mañana. Mire, vámonos a Mateo 26, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 14. Aleluya. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice. Entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue de los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué quieren darme y yo se los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mire, Judas no fue solamente discípulo, llegó a la categoría de apóstol. No fue cualquier persona. Y él se desvió. Mire, el deseo que estaba en su corazón nunca lo erradicó. Y ese es un problema. Porque cuando hay algo en nosotros y no tratamos ese problema nos lleva a alejarnos de la presencia de Dios, en vez de que nos acerque. ¿Sabe lo que? Mire, en las Escrituras nos deja plasmada la imagen de Judas.
En la mente de Judas específicamente estaba el dinero. Invitan a Jesús a una cena. Jesús va a la comida, vive el Señor, está sentado y se acerca una mujer con un frasco de alabastro, vive el Señor, vive Dios, aleluya, para ungir al maestro. Cuando ella se sienta, ella comienza a regar ese perfume en Jesús, vive el Señor. Y dice la Escritura que Judas dijo, ¿por qué se hace este desperdicio? Si hubiese vendido y este dinero dárselo a los pobres. La imagen de Judas está plasmada en toda la Biblia donde se habla de él, de los discípulos. Y en la vida que se está plasmado allí, específicamente resalta algo de él, que es el dinero, la codicia, viva el Señor, codiciar algo material. Y eso fue lo que lo llevó específicamente a buscar dinero para entregar a su propio maestro. Aleluya. Y esto se tenía que cumplir. Eran 12 apóstoles, 12 personas más cercanas a Jesús. Y surge un voluntario, Judas. Mire, no lo buscaron, fue Judas quien buscó a los principales sacerdotes. ¿No ven la imagen? Cuando hay algo en nuestro corazón, somos nosotros quienes lo buscamos. Y eso que está aquí, si no lo tratamos, vive el Señor, aleluya, nos va a ir matando poco a poco. Vive Dios. Y en el tiempo cerca de la Pascua es donde Judas llega donde los principales sacerdotes, porque la profecía se tenía que cumplir. Alguien tenía que entregar al maestro. Fíjense, el salmista escribe, le dice, aún el íntimo amigo mío que de mis platos comía, levantó contra mí su carcañal. Judas llega, le dan 30 piezas de plata por vender al maestro, entrega al maestro, viva el Señor, y eso lo lleva a alejarse de Dios. Aleluya. Al final de la vida de Judas dice que se arrepintió, regresó el dinero, pero era demasiado tarde. La conciencia lo llevó a suicidarse. Dice la Escritura que hizo una soga, se ahorcó. Y la soga se revienta y cae en un precipicio y sus entrañas se reventaron. Así fue la muerte de Judas. Aleluya. Uno que estaba cerca de Jesús. Cerca. Es más, ¿sabe usted que Judas hizo milagros? Judas fue entre los que fue enviados por Jesús. Jesús envió primero a 70. Posiblemente iba ahí, posiblemente no. Pero después envió a 12. Cuando regresan esas personas, le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Judas experimentó estas cosas increíbles. Viva el Señor. Y esa es la advertencia en esta tarde. Yo no le estoy diciendo y no estoy jugando o diciendo que a algunos de nosotros está mal. Esa es la palabra del Señor. Usted sabe cómo está su vida. Aleluya. Pero es una advertencia que tenemos que tener cuidado de nosotros. Aleluya. Segundo ejemplo. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Búsquelo conmigo. Verso 9. Y esto vamos a hablar de un gran profeta. El profeta de fuego. Hermano, ¿cómo es posible? Vamos para allá. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Verso 9. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 9. Y aquí déjeme darle un recuento. Aquí estamos hablando de Elías. Elías
que el profeta de fuego, viva el Señor, Elías asesina o mata, no asesina, mata a los profetas de Baal y de Acera, viva el Señor. Y cuando los mata, vive Dios, aleluya, trae una gran victoria. Y una de las cosas que hizo Elías es traer el corazón del pueblo de Israel hacia Dios. Y esa es la figura de Elías. Viva el Señor. Entonces se levanta una mujer y le dice, de aquí a mañana, si no corto tu cabeza, que Dios me castigue, que los dioses que yo adoro me castiguen. Entonces Elías huye delante de Jezabel. Ahora, mientras va huyendo, todo este capítulo 19, está hablando específicamente de la huida de Elías. Pero el verso 9, oiga lo que dice, ahí se metió en una cueva y donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces, Elías? Oigan bien, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Verso 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasa y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Verso 14, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Si usted no lo ve, déjeme explicárselo. Aleluya. ¿Qué tiene que ver esto con advertencia? Mire, Elías fue uno de los únicos profetas, únicos que su palabra era como palabra de Dios. Todo lo que Elías decía se cumplía. Aleluya. Y no ha habido un profeta tan grande que haga renombre como Elías, ni Eliseo. Eliseo hizo doble milagros de los que hizo Elías. Doble. Es más, a un muerto, Eliseo revivió a otro muerto. Pero Elías tiene unas características bien especiales. Aparece de la nada, pero aparece como gran profeta del Señor. Ahora, fíjense bien, en la huida de Jezabel está el detalle. Porque al ir huyendo, viva el Señor, aleluya, de salvar su vida, él deja a su siervo en una ciudad, viva Dios, en Berseba. Después de esto, viva el Señor, entra en una cueva y estando en la cueva, Dios le hace la pregunta, ¿qué haces aquí? Y mire, y es necesario que usted y yo entendamos y conozcamos a nuestro Dios. Porque si usted no conoce a nuestro Dios, el Dios de la Escritura, vive Dios, aleluya, va a vivir una vida errónea. Aún Elías, conociendo a Dios, hace algo que interrumpe su ministerio, el ministerio de Elías. Aleluya. Huye de Jezabel. ¿Okay? Oiga lo que él dice Elías a Dios. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Quiénes? Todo Israel. Oiga. Han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo que Elías está haciendo, posiblemente consciente o posiblemente inconsciente, es que Dios elimine a Israel. Te lo pruebo. Romanos 11:3, búsquelo conmigo. Romanos, capítulo 11, verso 3.
Las advertencias de Dios. Oiga lo que dice el 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde que antes conoció. O no sabe lo que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Oiga bien, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Aleluya. Y este es un peligro, porque el ministerio de un profeta, de un maestro, de un pastor es bendecir al pueblo del Señor y no quejarse de las cosas que el pueblo de Dios hace. Porque nuestro trabajo específicamente es darle comida buena al pueblo de Dios. Viva el Dios, aleluya. Y es Dios el que va guiando a su pueblo. Elías trata de que poner en contra a Israel de Dios, en vez de defender a Israel o por lo menos interceder por Israel, quiere que Dios los elimine, los quite. Aleluya. Mire, esto es lo contraste de Moisés. ¿Se acuerdan? Dios le habla a Moisés y le dice, apártate Moisés, voy a eliminar a este pueblo y te voy a poner sobre una gente fuerte. ¿Qué le dice Moisés? No, Señor, no hagas esto, porque los egipcios van a decir que cuando tú hagas esto, Jehová no pudo introducir a Israel a la tierra prometida. Y tu nombre no va a quedar glorificado. ¿Ven la diferencia entre estos dos profetas? Vive el Señor. Por eso el ministerio de Elías quedó interrumpido. Y tenía que ser necesario que el segundo Elías viniese a abrir el camino al Mesías. Porque Juan el Bautista es el segundo Elías para restaurar el corazón del pueblo de Israel. Aleluya. Por eso, mis hermanos, si usted tiene una posición dentro de la iglesia, no se queje, trabaje, vive Dios, aleluya, o esforzándose delante de Dios por ese trabajo que Dios le ha dado. Porque es Dios que te han escogido a ti para ese trabajo que estás haciendo. No te escogió el pastor, no te escogió el presidente, no te escogió nadie sino Dios. Y como Dios te ha escogido, como Dios te ha apartado, trabaja, vive Dios, aleluya, honrando ese ministerio. Aleluya. Para cuando estemos delante de Él, nos diga, ven buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y qué más placer es tener que Él mismo nos aplauda del trabajo que hayamos hecho, porque lo hemos hecho para Él. Aleluya. Porque todo es de Él y para Él. Viva el Señor. Por eso Elías quedó interrumpido su ministerio. Vive el Señor. Aleluya. Las advertencias de Dios, mis hermanos. Las advertencias de Dios para que no nos deslicemos. Llevamos dos y los dos están dentro del ministerio. Judas como apóstol y Elías como profeta. Por lo menos Elías fue salvo. Viene un carro, un torbellino y se lo lleva. El carro de fuego simple y sencillamente lo apartó de Eliseo. Aleluya. Vamos con el último. Y este no podía faltar. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Aleluya.
la hija del juramento. Oiga lo que dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Aleluya. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Verso 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y con esto cerramos. Aleluya. Mire, David en este momento tenía aproximadamente 3 mujeres. Mínimo 3 mujeres, aparte de las concubinas. Imagínense. Vive el Señor. Y es por eso que le dije, mire, en las advertencias que Dios nos hace, es usted y soy yo quien tomamos la decisión, la opción. ¿Me oyó? No es ni el diablo, no es ni Satanás, no es nadie de ellos, somos nosotros. Aleluya. Y es por eso que de los enemigos que tenemos al mundo como enemigo. Tenemos a Satanás como enemigo. Pero también tenemos a nuestra propia carne como nuestro enemigo. Mire, dentro de los deseos carnales que tenemos, dice Pablo que batallan contra el alma. Porque, mire, los pecados de la carne, vive Dios, aleluya, son diferentes a los del alma. Pero los del alma se alimentan a través de la carne. Y es el alma el cual se necesita salvar, porque el cuerpo se deshace y el espíritu va a Dios que lo dio. Pero el alma es la semilla que está dentro de usted y de mí. Vive Dios. Entonces, David, en vez de estar ocupado en otras cosas, toma sus vacaciones. Y es ahí el peligro de él, de caer y de tomar una decisión errónea. ¿Cuántas mujeres cree usted que había en aquella época? Y él ya tenía mujeres. Pero no nos enfoquemos en eso. El enfoque específicamente está en que la caída no es de un día para otro. No se da de un día para otro, mis hermanos. Lo de Judas no se dio de un día para otro. Lo de Elías no se dio de un día para otro. Vive el Señor. Todas estas cosas vienen a través de un pensamiento. El pensamiento, si jugamos con él, viene a una seguridad. Y esa seguridad nos da el siguiente paso. Vive el Señor. Y ese paso da a luz la muerte. Por eso el reino de Dios es un reino espiritual. Dios quiere que nos abneguemos a los placeres carnales para que disfrutemos en la vida venidera delante de Él. Ahora, si queremos gozar de los placeres terrenales, vamos a sufrir del otro lado. ¿Ven la diferencia? O nos abstenemos aquí, disfrutamos allá, o gozamos aquí y sufrimos allá. Sencillo como eso.
Porque la paga del pecado, ahí está, es muerte. Es muerte. Y específicamente es aquí donde terminamos con esto. Porque, mis hermanos, todos peligramos. Todo mundo. Los deseos vienen conforme lo que va entrando en nuestros ojos. Hay deseos en nuestros cuerpos. Pero esos deseos es como el agua que tiene lodo. Si usted deja eso reposando, el lodo baja. Pero si el cubo, vive Dios, aleluya, y comienza a agarrarlo de un lado para otro, eso vuelve a subir. Y es por eso, mis hermanos, fíjense, dice Gálatas capítulo, se me escapa, que déjenme buscarlo para estar seguro de lo que le estoy diciendo. Gálatas capítulo 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Y es por eso que Pablo enfatiza muchas veces que nos llenemos del Espíritu de Dios, porque si estamos llenos del Espíritu de Dios, los deseos de la carne los vamos a rechazar. Es fácil. Pero si estamos flacos, desnutridos del Espíritu, los deseos de la carne los vamos a abrazar. Y no hay acepción de persona, no importa si es mujer o es hombre, no importa si nos han enseñado educadamente, vive Dios, aleluya, honradamente, una dama o un hombre, vive el Señor, cae lo más bajo que los deseos de la carne lo lleve o lo empuje. Aleluya. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué le pasó a David? David podía escapar, sí, pero el deseo fue más fuerte. Por eso en el Salmo 51, él le ora a Dios y le dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No lo quites de mí. Vive Dios. ¿Por qué? Porque el que ha disfrutado de los deseos del Espíritu, de los placeres del Espíritu, de la llenura del Espíritu, vive el Señor, puede recordar esos momentos y cuando está en el foso de lodo, vive el Señor, quiere regresar a esos momentos que experimentaba con su Dios. Aleluya. Porque todos, mis hermanos, todos, hemos tenido deseos malos y malos. Todos aquí. Vive el Señor. Y una mala decisión nos aleja de Dios. Para regresar es difícil. No es que sea imposible. Es difícil. Por eso es la advertencia de Dios en esta tarde, esta mañana para nosotros. Mantengámonos buscando el rostro de Dios. Mire, terminamos con esto. Vamos a terminar con esto. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, verso 12. Búsquelo y terminamos con esto. Santiago capítulo 1, verso 12. Aleluya. ¿Lo tienen? Bienaventurado el varón que soporta, que aguanta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando sus propios deseos es atraído y seducido. Entonces, el deseo, después que ha sido concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz muerte. Hermanos amados, no se equivoquen. Aleluya. Ojalá no haya aquí ningún preñado embarazado. Es lo que dice. Porque los deseos, mis hermanos, uno los va acariciando dependiendo de cómo permitamos que eso jueguen con nuestra mente. Aleluya. Estos 3 ejemplos les he dado, y los 3 ejemplos específicamente estaban trabajando para el reino de Dios. Los 3. Los 3. Porque no hay acepción. Nuestros propios deseos nos pueden llevar lejos de Dios, o se lo entregamos a Dios y nos acerca a Dios. Y más hoy más que nunca, cuando a través de la tecnología tenemos muchas cosas. Muchas. Hay descaros por todos lados. Y es ahí donde nosotros, si la curiosidad nos lleva allá, nos puede alejar de Dios, mis hermanos. Nos puede alejar de Dios. Vive el Señor. Porque, mire, es bien difícil buscar de Dios que darle placer a la carne. Al placer a la carne en nuestra propia casa lo podemos hacer. Pero para buscar de Dios es bien difícil. Porque tenemos que romper una barrera carnal para entrar en lo espiritual. Porque Dios es espíritu, la Biblia es espiritual. Usted lee la Biblia y se duerme en medio de 5 minutos. Porque es un libro espiritual. Aleluya. Si no estamos acostumbrados, aún en la oración, 5 minutos se nos hace una eternidad. Porque en la oración es espiritual, estamos hablando con un ser que está en otra dimensión, en otro lado. O sea, no lo vemos físicamente, pero Él está ahí y es algo espiritual. Por eso la oración a veces no podemos orar muchas veces, mucho o hablarle mucho a nuestro Dios. Porque es algo espiritual. Aleluya. Las advertencias de Dios nos ha traído en esta tarde, esta mañana, a cada uno de nosotros, comenzando conmigo. Comenzando conmigo. Porque todos peligramos, mis hermanos. Viva el Señor. ¿Se imaginan usted y yo, nosotros, que hasta aquí hemos aguantado, nos hemos alimentado del Señor, para que al final nos vayamos para el mundo? Dice la Escritura, no erréis, dice Pablo, un poco de levadura infla toda la masa. Mire, estaba viendo a un judío ortodoxo, ¿ok? Este judío ortodoxo decía que en su casa no tienen televisión y no tienen internet. Y él decía, el motivo, la razón por lo que no tenían, es más, ni televisión en su cuarto, en su recámara. Porque dice, a través de la televisión alimenta nuestra alma. ¿Qué es lo que se ve normalmente en la televisión? Prácticamente pornografía. Las series, las películas, todo lo que Hollywood da, la mayoría de ellas vienen sexos en las escenas. Aunque no abiertamente, pero ahí viene. El punto que esta persona decía es que cuando esto entra en nuestros ojos es un alimento. Y él decía, ¿cómo puedo yo buscar a Dios que es santo con una mente que está contaminada? Porque es verdad. Es verdad.
Imagínese usted hincado de rodillas y que le venga una imagen de algo que usted vio en Facebook o en la televisión o en... Aleluya. Es verdad. Viva el Señor. Pero ya estamos aquí. El Rey viene, el Rey se acerca, mis hermanos. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Viva el Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es la